Bienvenido a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación, los titulares para esta edición. Especialista en Derecho Civil Gastón Fernández Cruz nos habla sobre la ley que prohíbe las filiales universitarias. Entrevista al rector de la Universidad de San Martín de Porres sobre el derecho a una educación universitaria de calidad. Bien amigos, así comienza el programa Tus Derechos. Regresamos después de la pausa. ¿Sabías que los padres tienen el deber de brindar educación a sus hijos y el Estado la obligación de que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas? A continuación, la entrevista al doctor Gastón Fernández Cruz, quien hablará acerca de la ley que prohíbe las filiales universitarias. Estimados amigos del programa Tus Derechos, en esta oportunidad nos encontramos con el doctor Gastón Fernández Cruz, quien es profesor principal ordinario de la Universidad Católica, profesor de Derecho Civil, autor de numerosos artículos, profesor en la Escuela de Graduados de la misma universidad y abogado ejerciente de una larga trayectoria en el ámbito jurídico. Doctor, le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Buenas tardes. El motivo de nuestra entrevista es la llamada Ley de Filiales Universitarias. Entendemos que usted ha participado con otros abogados y en representación de alguna universidad limeña en contra de esta ley. ¿Qué decía esta ley? Hubieron idas y venidas en torno a este asunto porque primeramente existió una norma, promulgada una ley, que facultaba a las universidades del país a crear filiales fuera de su sede, digamos, central. Lamentablemente, como sucede a veces, esto dio lugar a que algunas universidades que no cuentan necesariamente con una infraestructura adecuada crearan una serie de filiales fuera y que generó una apariencia de un desmedro en la calidad educativa y que muchas veces pudo no ser solo apariencia. Pero la reacción básicamente del Congreso de la República fue irse al extremo opuesto, es decir, prohibir absolutamente la creación de filiales. Y esta es la ley contra la cual se recurre a través de una acción de inconstitucionalidad, la cual nuestro estudio de abogados finalmente patrocinó la defensa a través de esta acción que fue interpuesta por muchas personas que tienen, digamos, relación con las universidades particulares, ¿no? ¿Y esto por qué sería inconstitucional? Esta norma, sobre todo en sus dos primeros artículos, lo que prohibía, digamos, al prohibir la creación de filiales fuera de la sede de la correspondiente universidad, lo que representaba, de cierto modo, y además directamente, era que entonces no pudieran crearse finalmente algunos centros universitarios en donde población que no tiene finalmente un acceso hacia una universidad cercana, tanto me refiero a nivel material como a nivel finalmente en términos muy claros de acceso a una educación básicamente importante dentro de lo que es su entorno digamos territorial, y esto evidentemente es algo que incluso está garantizado a nivel supranacional, es decir, por normas internacionales, como finalmente algo que es constitucionalmente necesario en el acceso de la población hacia una educación. ¿Y qué normas internacionales recogen este derecho, doctor? Estamos hablando de los derechos, de todos los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces tenemos por un lado acceso a la educación, o sea, el tribunal consideró que había una vulneración a este derecho. En primer lugar, ¿no? En segundo lugar, también el derecho reconocido constitucionalmente, que es el primero es el artículo 13 de la Constitución del Estado, ¿no? Luego tenemos en el artículo 15 también el derecho que tienen los particulares, obviamente, a constituir centros educativos y universitarios. Esto es un derecho también garantizado constitucionalmente para efectivamente, conformando parte del derecho de educación universitaria, es decir, los particulares promotores tienen derecho también a constituir universidades y la filial es en sí una parte de la universidad. Y con este argumento claramente también, digamos, con este derecho claramente reconocido constitucionalmente, la norma que prohibía la constitución de filiales lo vulneraba, ¿no? Para algunas universidades privadas básicamente, no está mal crear filiales. El hecho que aprovechando un marco jurídico protegido constitucionalmente existieran la posibilidad de crear filiales fuera del local central y algunas universidades que no cuentan ni con la infraestructura ni con la calidad universitaria en términos de docentes aprovecharan este marco para crear pseudo filiales a nivel de todo el territorio de la República,
generando obviamente esto una educación de muy baja calidad. No puede llevar a prohibir esto, y sobre todo ignorando la existencia de algunas universidades serias, y llamo serias a esas aquellas que tienen una infraestructura adecuada y reconocimiento. Un buen ejemplo le digo, por ejemplo, la Universidad de Piura. La Universidad de Piura tiene su sede central en la ciudad de Piura, y la ciudad de Piura son al revés, y tienen una filial en Lima que es reconocida como una filial muy eficiente, y esto es mucho antes de todo este problema. La Universidad de San Martín también creo que tiene una en Chiclayo. Sí, también, exactamente. Pero me refiero concretamente a la Universidad de Piura, le digo, ¿por qué? Porque yo que soy profesor universitario, y no vinculado a esta universidad para en absoluto, por eso me permito decir esto, sin embargo, es, digamos, un reconocimiento que en la comunidad universitaria se ve gratamente, como un buen ejemplo de cómo puede finalmente una educación de calidad, digamos, salir fuera de su ámbito territorial y irradiar sobre ello en términos de otros aspectos fuera de su sede central. Y yo tenemos universidades además de mucho prestigio que podrían estar interesadas en hacerlo en provincias, obviamente, ¿no? Claro, eso es como, por ejemplo, impedir que, esta ley impedía que la Universidad de Piura, por ejemplo, pudiera tener otras filiales en otros departamentos, por ejemplo, en Tacna o en Puno. Exactamente, si su experiencia, digamos, en Lima fue tan grata y se sienten ya totalmente, digamos, seguros en términos de calidad y eficiencia en abrir una filial en un sector donde probablemente la población lo requiera. Y además si estén capacitados en mitad de digamos, una carrera que sea adecuada al medio en donde se va a ofrecer, esta ley lo impedía absolutamente. O sea, el problema no es las filiales, sino la calidad de las filiales. Por eso que en ese aspecto le digo, yo creo que acierta el tribunal cuando señala que el problema central no es evidentemente prohibir la creación de filial, sino garantizar una educación de calidad. Y esto es básicamente lo que nosotros habíamos demandado en nuestra acción, es decir, no confundamos una prohibición con lo que es una adecuada supervisión de lo que es finalmente la educación, que es exactamente lo que el Estado tiene el deber constitucional de hacer, y que finalmente el tribunal ha determinado que así se realice, ¿no? Sí, el tribunal tal vez aprovechó esta demanda para hacer una evaluación en conjunto de la calidad en el sistema universitario, ¿no? Y decir que el Estado tiene un deber ahí, un deber muy importante, ¿no? Claro, esto no fue demandado ciertamente por ustedes, pero el tribunal ha incidido sobre ese punto. El Tribunal Constitucional, como tiene evidentemente en la actualidad tendencia que algunos critican y otros aceptan, finalmente establece básicamente directivas que a veces incluso son claramente de obligatorio cumplimiento por las instituciones públicas, como en este caso. Es decir, aprovechando nuestra demanda que pretendía básicamente la derogación de la norma, es decir, finalmente que la norma que prohibía sea dejada sin efecto, ha aprovechado para efectivamente, sabiendo que entonces probablemente no se podía limitar a decir deróguese, porque entonces todas aquellas pseudofiliales que justamente no tienen infraestructura, no tienen calidad, se sentirían amparadas para seguir con patente corso haciendo esto, ha aprovechado para establecer dentro de la parte resolutoria del fallo, establecer, digamos, directivas y directrices generales que las cuales se debe sujetar básicamente la nueva apertura de filiales y además la creación incluso de nuevas facultades, ¿no? Doctor, quisiéramos que nos comente sobre estas condiciones que se han puesto en este fallo, es decir, se ha declarado que el Estado peruano no puede prohibir la constitución de filiales por las universidades privadas, pero tampoco es una patente de corso, diríamos, para crear libremente filiales, sino se ponen dos requisitos que me permito recordarlos, que son uno que le llaman la empleabilidad, es decir, qué incidencia ha tenido esta universidad en la colocación de sus profesionales, y otro, que existan demandas, ¿no? Una demanda poblacional, es decir, si en un departamento, una región ya existen 10 facultades de Derecho, ya pues ya